Bienvenidos a Top del Mundo, yo soy Nacho y como veis vamos con esta super comparativa de procesadores entre todos los nuevos iPhone 17 y comparándolos también contra los anteriores iPhone 16. Y si repasamos directamente los modelos que tenemos encima de la mesa con cada uno de sus procesadores participando en este test, pues empezaríamos por la izquierda con el nuevo iPhone 17 Pro Max, el modelo tope de toda la línea de iPhone con el nuevo chip A19 Pro, de igual manera que su versión más pequeña, el iPhone 17 Pro. Después tendríamos el nuevo modelo, la novedad de la gama, que sería el iPhone Air, que en su caso también llevaría este chip A19 Pro. Y por último, para completar los iPhone 17, pues tendríamos el iPhone base, el iPhone 17 normal y corriente, que en este caso contaría con el chip A19. Y pasando a la segunda mitad de la mesa, tendríamos en primer lugar el iPhone 16 Pro Max, el modelo tope del año pasado, en este caso con el chip A18 Pro, de igual manera que la versión pequeñita, el iPhone 16 Pro, también con el chip A18 Pro. Después tendríamos el modelo base del año pasado, el iPhone 16 con el chip A18 a secas, y por último el iPhone 16e, el pequeñito de toda la familia, con el chip también A18. Y lo primero de todo es dar muchas gracias a Katwin por prestarnos estos 8 dispositivos, porque sin ellos no sería posible traeros todos estos vídeos que yo sé que os gustan mucho y a mí el primero, así que nada, muchas gracias a Katwin y os dejo el link a su web en la descripción. Pero si empezamos a analizar estos procesadores, lo primero que podríais pensar así a primer vistazo es, oye, pero ¿y para qué tantos iPhones si luego no tenemos tantos procesadores, ¿no? Si son todos iguales. Pues como habéis visto, hemos empezado directamente a hacerles pruebas empezando por un benchmark de Geekbench y pues sí, efectivamente las puntuaciones tanto para un núcleo como para multinúcleo, en este caso del benchmark de Geekbench, pues nos arrojan puntuaciones que efectivamente no demuestran una diferencia exageradísima. De hecho, para un solo núcleo, como son procesadores muy parecidos y versiones directamente siguientes la una a la otra, pues tenemos la puntuación más baja alrededor de los 3000 puntos y la más alta por debajo justo de los 4000. Sí que es verdad que cuando vemos la puntuación multinúcleo, pues aquí el iPhone 16e ya se empieza a quedar un poquito atrás con una puntuación de 6000 puntos, mientras que los modelos más altos superan los 9000 puntos, llegando el iPhone 17 Pro incluso a los 9700. Pero sin embargo aquí llega la primera gran diferencia de por qué tenemos toda esta variedad de iPhone a pesar de tener tan poca variedad de nombres de procesadores, y digo de nombres porque hay muchos que se parecen solamente en eso, porque a pesar de que la CPU comparten el número de núcleos, sus GPUs son muy distintos, porque por ejemplo los modelos Pro tienen de igual manera que la CPU 6 núcleos en su GPU, pero tanto el iPhone Air como el iPhone 17 como el iPhone 16 base tienen una GPU de tan solo 5 núcleos, y de hecho el iPhone 16e se baja hasta los 4 núcleos. Así que si esta vez vemos las puntuaciones en la prueba de benchmark de Geekbench 6 en la versión de GPU, pues vemos aquí que el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17 Pro dominan totalmente esta prueba con más de 45.000 puntos ambos, mientras que en el resto pues vamos viendo cómo va cayendo la puntuación según nos acercamos más a la derecha de la tabla. Y de hecho fijaros que tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16 Pro Max, a pesar de tener más núcleos en su GPU, tienen una puntuación inferior tanto al iPhone 17 como al iPhone Air. Y esto es porque el chip A19 básicamente es un poco más inteligente, tiene más capacidad de inteligencia artificial para acelerar su GPU, y por lo tanto pues ya veis que es capaz de alcanzar mayor puntuación con menos núcleos. Y por su parte tanto el iPhone 16 como el 16e, que ni tienen más núcleos ni tienen esta capacidad de ser un poco más eficientes, pues evidentemente se nos van quedando más rezagados. Pero es que de hecho incluso los modelos que sobre el papel son idénticos, a la hora de la verdad también tenemos una diferencia importante de rendimiento, como por ejemplo en los nuevos iPhone 17 Pro. Y es que ahora les vamos a hacer una prueba muy dura, que sería el benchmark de Antutu, que ahora sí prueba todas las áreas, tanto la CPU como la GPU, y las prueba de una manera muy dura, y además se lo vamos a repetir 5 veces seguidas. Por lo que aquí los vamos a llevar al máximo y nos va a servir para ver la diferencia no solamente en rendimiento con sus modelos anteriores, sino también entre ellos, y también la estabilidad que tienen, que pues bueno, aquí en esta primera gráfica ya veis que puede parecer que no hay mucha diferencia entre las primeras puntuaciones y las últimas, pero si lo ajustamos, es decir, en esta segunda tabla que estáis viendo ya veis que no empieza en el 0, sino que empieza ya en 1.300.000 puntos, pues aquí vemos una caída bastante gradual tanto del iPhone 17 Pro Max como del iPhone 17 Pro, que ojo, empieza por encima del iPhone 17 y del iPhone 16 Pro, pero acaba estando incluso por debajo. Es decir, que estos dos modelos nuevos de iPhone 17 Pro, gracias supongo a su nuevo sistema de refrigeración por cámara de vapor y a su nuevo chasis unibody de aluminio, pues manejan muchísimo mejor el calor y se pueden permitir no capar su puntuación máxima, por así decirlo. Tienen una puntuación o una potencia máxima pico mucho más alta, y luego sin embargo pues se pueden permitir perder un poquito de ese rendimiento, porque aún así siguen estando más o menos al nivel de los modelos anteriores. Y de hecho esta gráfica nos sirve muy bien para ver la evolución de un año a otro, porque como veis el año pasado teníamos en un nivel tanto el
iPhone 16 como el modelo Pro y un salto después el iPhone 16 Pro Max, y ahora tenemos exactamente lo mismo pero un escaloncito por encima. El iPhone 17 se sitúa más o menos igual que el iPhone 16 Pro Max, y el iPhone 17 Pro pues también acaba estando más o menos aquí, aunque es verdad que, como decía, la puntuación pico es más alta, y de igual manera el iPhone 17 Pro Max tiene una curva paralela pero mucho más por encima, porque aquí claramente estáis viendo que tenemos como 3 escalones de rendimiento, aunque es verdad que la puntuación más baja es 1.500.000 puntos. Ojo, esto es la media de todas estas pruebas de AnTuTu, y el escalón más alto está en los 2 millones de puntos. Es verdad que el iPhone 17 Pro Max está un poco en su propio mundo, pero bueno, aquí claramente se aprecia lo que decía del salto de una generación a otra. Y muy rápidamente mencionar que efectivamente parece que el iPhone Air está un poquito capado en el apartado de la potencia, supongo que por problemas de calentamiento, para poder gestionar mejor esa batería más pequeñita que tiene, y pues bueno, ahí está más o menos al nivel de los modelos base o del modelo Pro del año pasado, que ojo, tampoco es que sea poca puntuación, ¿eh? Pero sin embargo, a la hora, por ejemplo, de jugar a juegos o cosas así, no creo que lo notemos tanto, porque como señalaba al principio, en la GPU está más o menos emparejado con el iPhone 17, porque si ahora hacemos el benchmark SolarBake de 3D Mark, que es un benchmark para RTX, para Ray Tracing, pues aquí vemos efectivamente que en una escalera tendríamos primero los iPhone 17 Pro, pero muy seguidito tendríamos bastante parejos, por así decirlo, tanto el iPhone Air como el iPhone 17 como el iPhone 16 Pro Max, y luego pues también muy seguiditos, aquí tampoco es que tengamos una diferencia muy grande, los siguientes iPhone 16. Eso sí, aquí una vez más pues vemos la diferencia del principio, porque el iPhone 17 Pro Max tiene el doble de puntuación que el iPhone 16e, por ejemplo. Y si en el mismo 3D Mark hacemos esta vez la prueba de Steel Nomad, que es una prueba muy dura, es una prueba de potencia real, pues una vez más vemos que el iPhone 17 Pro Max está coronando la tabla por encima de todos. El iPhone 17 Pro estaría bastante parejo tanto con el iPhone 17 como con el iPhone 16 Pro Max, y en un tercer escalón tendríamos tanto el iPhone Air como el iPhone 16 Pro, el iPhone 16, y un escaloncito por debajo, no llega aquí a los 1000 puntos, el iPhone 16e, aunque voy a romper una pequeña lanza a su favor, porque si en vez de la puntuación nos fijamos en los frames por segundo de esta prueba, pues aquí veis que el 17 Pro Max es el único que supera los 10 frames por segundo, así que ya veis que es una prueba dura de verdad, y el iPhone 17 Pro, el 17 y el 16 Pro Max pues están alrededor de los 10 más o menos, y eso sí, el 16e está exactamente igual que el Air, el 16 Pro y el 16 con 7 frames. Bueno, es verdad que el 16 logra aquí 8 frames, pero bueno, están todos más o menos en la misma escalera. Pero lo más interesante de 3D Mark es que nos permite hacerle una prueba de estrés verdadero, porque si antes le hacíamos 5 vueltas al benchmark de AnTuTu, pues ahora le podemos hacer este benchmark de 3D Mark durante 20 minutazos, es decir, que van a estar a tope y van a acabar cayendo muchísimo. Y efectivamente aquí veis los resultados, a la izquierda tendríais las puntuaciones máximas y a la derecha las puntuaciones mínimas en todo este periodo de 20 minutos repitiendo el benchmark, y como veis la caída es bastante considerable. En la parte de abajo tenéis la puntuación en pequeñito, porque como digo, no es el objetivo de esta prueba, no quiero que os fijéis tanto en los números de cada prueba, sino en la caída de la puntuación máxima a la puntuación mínima. Pero eso lo vamos a ver mucho mejor en esta siguiente gráfica, que como veis sería esta caída en porcentaje, es decir, la estabilidad de estos dispositivos. Y bueno, primero de todo tengo que recalcar el papel del iPhone 16, que es que le da absolutamente igual, o sea, se mantiene prácticamente igual desde el inicio hasta el final con un 88% de estabilidad. Esto de verdad que es muchísimo para cualquier dispositivo, así que claramente este dispositivo está bastante restringido, y sin embargo, si el iPhone Air antes nos parecía que también podría parecer que esté restringido, pues tiene tan solo una estabilidad del 57%, es decir, la más baja de todos. Esto pues bueno, se traduce en que tiene una puntuación inicial bastante alta gracias a este chip A19 y a los 6 y 5 núcleos de CPU y GPU respectivamente, pero sin embargo, pues como decía, al ser tan finito, al tener tan poca batería, al tener también marco de titanio y trasera de cristal, que pues bueno, es peor para controlar la crecida de temperatura, pues efectivamente muy rápidamente tiene que reducir la potencia de este chip para no seguir calentándose y no consumir, por ejemplo, más batería. Pero bueno, si nos fijamos en el resto de dispositivos, pues ya veis que están todos bastante parejos, entre el 63 y el 67% del iPhone 17, que sería el más estable de todos estos iPhone, si descartamos por supuesto el iPhone 16 que está en su propio juego. Así que yo creo que queda bastante claro cómo queda este salto de generación de los iPhone 16 a los iPhone
17. La verdad, sobre todo, lo que más claro me lo ha dejado es la prueba de las 5 vueltas de Antutu, donde veíamos esa caída y esas barras tan paralelas de la versión anterior a las versiones nuevas. Y pues bueno, la parte más interesante yo creo son tanto el iPhone 16e, que es un poco el más distinto, y el iPhone Air, que ya vemos que tiene una potencia bastante grande, pero que está muy limitada para proteger, pues debe ser su batería, vamos, digo yo. Y de hecho, pues bueno, si queréis ver cómo se comporta también las baterías de todos estos iPhone, tenéis también el test de batería en el canal, en donde pues estamos utilizando todos estos iPhone al máximo hasta que se agotan sus baterías para ver la diferencia de rendimiento de unos y de otros. Así que nada, déjame en comentarios tus conclusiones, espero que este vídeo te haya gustado, de igual manera que espero que te gusten estos dos que te dejo por aquí y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!